vosotros, pues estoy aquí de pie, desde el atril, para darles la bienvenida, vosotros también, que ya os conozco, y decirles que, bueno, que a pesar de que no haya mucha gente, como les he dicho antes, yo no voy a tener una conferencia en Pinto a una sola persona, y digo, me voy, y que no, quédese, se la damos porque está programado. Y claro, o sea, que un acto no depende, no debería depender tanto de la gente que vive, de la afluencia y de la cantidad, sino de la cualidad. Así que tú imagínate que hay mucha más gente y sin problema. Bueno, Marcos López es el presentador. Primero hago dos palabras de él. Es novelista, ensayista y además bueno, es una persona que hace en algunos ensayos, me está contando uno de los libros que ha escrito, que se llama El test más divertido del mundo, con una serie de anécdotas absolutamente divertidas y geniales de cosas que nadie podía pensar que ocurrían. Y que, bueno, una de ellas... Está a la venta en Amazon. Sí, sí, claro. Realmente increíbles, como José María el Tempranillo fue jefe de la policía andaluza de Sierra Morena. Después de Sierra Morena, sí. De la serranía de Ronda. Realmente se le conoce por ser un bandolero, pero luego después le asimilaron y dijeron, ¿quién mejor que tú, que los conoces, para ser jefe de la policía, ¿no? Y varias cosas que me cuentan más, pero bueno, no es el caso contarlas ahora porque son todas muy interesantes. Pero bueno, el caso, lo importante es presentar a Isabel Rezmo, que es una poeta. A mí me gusta más la palabra poeta que poetisa. A mí también. Sí. Muy bien. Poetisa no me gusta muy nada. bien. Pero un poeta... No, sí, ellos, está todo sí, bien. está. El tema. Que la palabra poeta debe abarcar, evidentemente, a todo el mundo. O sea, igual que no, yo creo que hay que decir médico, sea hombre o mujer, no médico y médica, y cosas de este tipo, pues el poeta es hombre o mujer, según sea el género al que pertenece. El libro yo lo he estado viendo un poquito y leyendo, es un libro espléndido, muy espiritual, es un libro de búsqueda de alguna manera y también un poco de encuentro. Pero del libro nos va a hablar. Bueno, ella es de Úbeda, lo digo porque yo conozco bien Úbeda y además de una vez estuve en un recital que dimos allí una serie de gente que escribía poesía y que publicábamos en el hospital de Santiago. Sí. Ya ves. Y entonces pues me pareció un lugar absolutamente maravilloso. Aparte que Úbeda es un monumento, toda la ciudad es absolutamente preciosa, es una de las ciudades más bonitas de España, y allí además estuvo San Juan de la Cruz durante varios años, estuvo encerrado además, ¿no? No encerrado, no. Pero desterraron un poco. Él venía de la Carolina. Es curioso porque he hecho un estudio, que eso lo publiqué cuando empecé a publicar poesía hace unos años, porque a mí, yo creo que tiempo tiene mucho que ver en esto, porque a mí la mística me encanta, sí. Y San Juan de la Cruz me fascina. Pues es que es la mística pura, por eso lo he citado. Claro, entonces San Juan de la Cruz lo que le pasó es que venía de la Carolina, porque lo habían desahuciado totalmente de la orden, o sea, lo que ya... Por eso digo, eso que está bien, incluso, un poco sí, condenado. Claro, es que cuando se escapa, cuando le levantan sí. de Toledo, cuando él estuvo allí preso, le levantan el castigo, entonces la verdad es que investigando vi que lo querían mandar a la América. Curioso, lo que pasa que él hizo un periplo por varios conventos hasta que recaló en la Carolina. Y la Carolina fue cuando se empezó a poner malo de las llagas de las piernas. Es curioso porque la enfermedad que tenía es la que tiene mi madre. Es curioso porque mi madre tiene una... Aparte de psoriasis, tiene la circulación malamente, claro. Y a San Juan de la Cruz se le llevó las llagas, que a mi madre casi se las lleva también. Lo que pasa es que en aquella época no había antibióticos y mi madre con un antibiótico pues salvó la vida. Entonces tenía un problema de circulación. Entonces, por ese problema, él iba a ir a Baeza. Es curioso porque a Úbeda no iba a ir. Entonces se intercambió con otro monje, porque decía, yo me voy a Úbeda y me va a conocer todo el mundo. Y como le habían quitado todos los cargos, lo tenían perseguido, él quería pasar desapercibido. Y entonces se cambió con el otro monje y se vino a Úbeda. Cuenta mala su fortuna que murió allí. Sí, eso es curioso y por eso murió en Úbeda. Bueno, pues Úbeda es una ciudad preciosa, muy grande. Toda la ciudad es un monumento, una catedral muy bonita, una iglesia catedral bonita, el Hospital de Santiago, que acabamos de hablar, es una absoluta maravilla. O por lo menos se daban antes recitales, supongo. Sí, todavía hay sala. De hecho, hace pocos días hicimos allí un recital en el patio. Y luego tiene una plaza muy bonita, porticada, también muy... Así es una ciudad preciosa, hay que conocerla, es un monumento toda ella. Hay un parador estupendo, precioso. Así que, bueno, pues me gusta mucho que seas de allí porque yo creo que
es una ciudad que es absolutamente... Úbeda es maravillosa, yo soy de allí, no digo más. Aquí no me he encontrado. Me parece perfecto que lo haya dicho. Así que nada, os dejo con ellos dos. Marcos es el que va a hacer la presentación y luego me imagino también que Isabel dirá alguna cosa y dirá 4 o 5 palabras. Y yo ahora me siento, y así somos más los que les escuchamos. No, pero me parece bien, o sea, además también tengo ganas de una vez de estar de espectador, o sea. Me voy a sentar en primera fila, eso sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Es verdad que no somos muchos. Ha coincidido una serie de actos. Yo contaba con una serie de amigos y compañeros poetas y demás, pero precisamente hoy se da el recital donde actúan prácticamente todos. Pero bueno, es verdad que somos los que somos y por tanto estamos todos. Así que vamos a tratar de pasar un rato agradable en torno a la poesía, que es lo que nos convoca. Entonces, bueno, quiero deciros que para mí es una... Me voy a disculpar por una cosa, porque en algún momento puede que tengáis la sensación de que leo, sobre todo cuando leo. Suele ocurrir. Hay concordancia entre el acto y la intención. Pero es que en algunos casos y en algunas cosas me gustaría ser muy preciso, y no improvisar. Entonces, disculparme si tal cosa ocurre, pero bueno. Para mí es una alegría y es una inmensa satisfacción presentar a Isabel Resmo, a su último poemario Tempo, hoy aquí en Madrid. Es una querida amiga y una admiradísima poeta. Yo tengo una gran admiración por ella. Presentarla es la cosa más fácil del mundo. Creeros que presentarla es más fácil de lo que os podéis imaginar. Porque mirad, basta elegir un poema. Basta elegir un poema de ella y recitarlo. Yo he elegido al azar, completamente al azar, uno, que dice así. Aquí me tenéis. Ando buscando la respuesta a la primera premisa que el hombre se hace. Como un ojal en la mañana, ando lamentando el cuerpo que se desgrana en la ambivalencia. Sabedlo. Aquí me tenéis. Gimiendo entre la verdad y la mentira, la aurora, el portal sagrado que se presenta en todos los olivos de mi cabeza, en las ánimas benditas que detiene mi tinta en los cerrojos, cuya fosa es más o menos abierta y cerrada, uniforme y seca. Sabedlo, aquí me tenéis. Aquí subyace la moneda mientras Dios le pregunta al César por la razón que se escribe con letra de sangre mientras el otro achaca la miseria que vivifica las vestiduras. Aquí me tenéis. Aquí edifico. Aquí ruego. Aquí declamo la tierra, a los jueces, al cohecho, a la miel, a la vida, a las estrellas, al ocaso, a la pregunta. Sí. Sabedlo. Aquí me tenéis. No cabe mayor hondura, sensibilidad, belleza, capacidad de seducción mediante la palabra. Y es que Isabel Resmo es poeta. Es poeta, formadora, maestra, gestora cultural y prologuista. Es miembro de varias asociaciones de escritores y dirige y presenta el programa de radio Poesía y Más en Onda Úbeda. Y colabora en la emisora universitaria en Jaén, Uniradio, en el programa Desde el Jayán del poeta Manolo Ochanto. Realiza talleres de iniciación a la poesía y colabora en varias revistas digitales nacionales e internacionales, siendo junto a Isma Ferrero directora de la revista Proverso. Es además coordinadora de los encuentros internacionales de poesía que se celebran en Úbeda, con mucho éxito, debo decirlo, y cada vez mayor repercusión en el mes de junio. Sus versos han sido traducidos al rumano,
al armenio, al inglés, al hebreo, al italiano, al catalán, al portugués. Tempo es su quinto poemario. Antes nos ha sabido fascinar con Paisajes de una dama en el 2013, Eguamare en el 2015, Óxido, que escribió con Inma Ferrero en el 2016, y el anterior al que hoy presentamos, Hábito, también del 2016. Conviene saber que no basta escribir para ser escritor. Ni siquiera basta escribir bien sobre el papel. El buen escritor es aquel que sabe escribir en el alma del lector. Conviene también saber que de entre los escritores existe un género aparte, que son los poetas. Si meditamos un poco, veremos que, no tardaremos en ver que raramente un poeta escribe nada más que poesía. Los grandes poetas no escriben ficción. No escriben ficción. Puede haber escritores que además escriban poesía, pero los poetas son un género aparte. Porque esto es que el poeta participa de una naturaleza muy especial. No se es poeta impunemente. No se es poeta sin asumir el precio de ser diferente por ser capaz de percibir lo que otros no pueden ni sospechar. El poeta tiene la capacidad de intuir la esencia misma de las cosas, la esencia de cómo se relacionan, la esencia de sus consecuencias. Es capaz de llegar al fondo del alma humana, desentrañar los secretos ocultos del ser y su trascendencia en el tiempo, por lo que tienen de permanente y de compartido al resultar comunes a todos. Esta especial sensibilidad casi nunca cursa sin la propia conmoción espiritual que sobre el poeta produce la tortura de la creación literaria. Conviene aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de poesía, porque es un término cuyo significado todo el mundo da por sabido. Parece conocido por todos. Se da por sobreentendido, pero muy pocos son capaces de definir qué es la poesía. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación, por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. La poesía es en muchos casos una interpretación emotiva de la vida o de la naturaleza, realizada en un lenguaje bello, abundante en imágenes y sujetos, a medida y cadencia. Desde siempre se ha considerado como el arte de componer versos y obras en verso, aunque, como ya he dicho antes, existe también la llamada prosa poética. No parece que sea la poesía el género preferido de los lectores. Casi podríamos decir que hoy en día existen más poetas que lectores de poesía. Porque vivimos en un mundo aparentemente racionalista. No solo aparentemente. Vivimos en un mundo aparentemente racionalista que, sin embargo, se inclina hacia un pensamiento fácil en que los receptores del mensaje están acostumbrados a ser sujetos pasivos que contemplan lo que otros le preparan para consumir sin esfuerzo. Para ese grupo de lectores, la poesía resulta un artificio incomprensible, de piruetas lingüísticas difíciles de entender y casi molesto. No se ama lo que no se conoce, y no se conoce lo que no se explica. La poesía no es fácil de definir. Cualquier definición se queda corta, o solo atiende a aspectos superficiales y formales. Incluso aquellos que la aman tienen dificultades para dar una explicación clara.
En el principio la poesía lo era todo. La literatura no era otra cosa que poesía. Es más, era el medio utilizado para transmitir el conocimiento antes incluso de que la escritura existiera. Fijaros, antes de la aparición de la escritura, la transmisión de ideas y conocimiento se realizaba de forma oral. Y para ello había que memorizar el mensaje. Claro, la poesía, con su construcción a base de versos, estrofas, con sílabas medidas, de rima y de ritmo, se convirtió en un elemento ideal para la transmisión de la cultura, el saber y la historia, de manera que se ciñera lo más posible al mensaje original, evitando la distorsión que de otro modo se produciría. Cuando evolucionó, había 3 formas fundamentales de recitar: acompañado de una lira, para cantar los poemas dedicados al amor, los sentimientos y las emociones, que dio lugar al nacimiento de la lírica, de ser acompañado por una lira y estar dedicado a estas emociones, nace la lírica. De escenificando mediante actores situaciones atribuidas a personajes, que dio lugar al nacimiento de la dramática. Y por último, recitando hechos históricos del pasado, que dio lugar al nacimiento de la épica. Cuando se difundió la escritura y sobre todo una gran mayoría aprendió a leer, la poesía perdió todo su valor como instrumento de memorización y se generalizó el uso de la prosa. La poesía entonces quedó relegada a un espacio propio en el que mantuvo sus aspectos formales de construcción en versos, estrofas, poemas, con especial cuidado de la acentuación, la rima y el ritmo. En la actualidad, estos condicionamientos estéticos formales pensados para facilitar la memorización, no se nos olvide, se han superado para dar paso a una forma propia de expresión libre ya de dichos cánones. Cabe preguntarse entonces, ¿qué entendemos hoy por poesía? ¿Para qué sirve la poesía? Conviene aclarar que el lenguaje no está concebido para expresar lo que la poesía es capaz de transmitir mediante el lenguaje. La poesía lleva al lenguaje más allá de sus propios límites, hasta construir nuevos y sorprendentes significados que no habríamos sido capaces siquiera de sospechar. Debemos tener en cuenta que las palabras están construidas para transmitir el mensaje en términos racionales, y su orden en el contexto de cada frase busca esa comunicación racional. Pero no debemos olvidar que la mente del ser humano no es solo razón consciente, sino que en nosotros existe también el inconsciente y el subconsciente. Además, no solo estamos definidos por nuestra razón, sino por ser capaces de sentimientos y emociones, y más allá de los mismos, por ser capaces de sueños, contradicciones, fantasías y pensamientos irracionales. Pues fíjense bien, solo existe una forma de comunicar dirigiéndose a la persona como un todo integral utilizando la palabra. Y esa forma de comunicar es el lenguaje poético. Naturalmente, conseguir semejante objetivo, obteniendo de las palabras toda la belleza que se les pueda arrancar, combinándolas de forma que produzcan nuevos significados para los que ni siquiera están pensadas, produciendo sensaciones, sentimientos y emociones nuevas en quienes las leen, constituye un verdadero arte dirigido a sugerir, fascinar, evocar, inspirar, intuir la esencia misma de las cosas, facilitando la percepción de todo ello como una experiencia íntima de lo que somos, porque de otro modo, aspectos esenciales de cuanto nos rodea quedarían ocultos e ignorados para siempre, ya que la observación y el lenguaje racional no pueden ni captarlo ni expresarlo. Si no se tiene esto en cuenta,
La poesía aparecerá como un ejercicio incomprensible e inútil, una pérdida de tiempo carente de valor, un ejercicio amanerado de quienes solo pretenden retorcer el lenguaje. Pero si se sabe reconocer el valor de la poesía, se dispondrá de un instrumento casi mágico para percibir, sentir, comprender, evocar, intuir y observar aspectos del mundo y de nosotros mismos que trascienden a la mera observación objetiva y que de otra forma escaparían a nuestro conocimiento. En un principio la poesía lo era todo. Hoy está relegada a una posición residual y se nota, porque el ser humano podría ser mejor y no lo es. Pues bien, Isabel Redmo es poeta. Son precisamente las cualidades de Isabel, su compromiso con la verdad, su sensibilidad para encontrarla en la esencia de las cosas, su capacidad para expresar lo que siente y el ser capaz de superar la racionalidad del lenguaje para arrancarle nuevos significados, lo que la convierte en una gran poeta. Tempo es un libro en el que las reflexiones más íntimas y personales encuentran su momento para que la creatividad de la autora se desborde ofreciéndonos lo mejor de sí misma. Esta obra contiene lo mejor de Isabel. Su poesía pone de manifiesto una madurez creativa que le permite moverse a través del laberinto siempre intrincado del alma humana. Sentimientos, emociones, contradicciones, grandeza y flaqueza se nos muestran de forma conmovedora, elegante y sensible. Sorprende la hondura de sus sentimientos personales en los que la soledad, que a veces es compañera, cuando no enemiga, invita a la reflexión. En palabras de Francisco Espada Villarrubia, dicha en el magnífico prólogo de Tempo que hoy presentamos, cada verso está lleno de musicalidad y de destino mucho más profundo que el aparente. Paisajes navegando en los suburbios internos de la mente, el corazón, el espíritu. Es un privilegio entrar en la intimidad de este poemario, en la melodía de esta oración, que es meditación, que es exultación, que es búsqueda, duda, certeza, ansiada necesidad, horizonte, fe. Tempo es una delicia muy delicada para los sentidos. Una cosa es segura. En todas y cada una de estas páginas, en todas las páginas de este poemario, el lector encontrará 1000 motivos para pensar y 1000 para meditar sobre percepciones con las que no le será difícil identificarse. Aspectos del ser que son trascendentes y forman parte de la naturaleza humana y de la condición que todos compartimos. Espero que disfruten tanto de la lectura de este libro como yo disfruto de él y de la amistad de su autora. Señoras y señores, les presento a Isabel Redmo y su última obra, Tempo. Ay, Marco. Marco es que cuando habla así como habla me deja sin palabras. Que Marco yo lo considero un gran escritor, una gran persona, un gran amigo. Entonces, yo creo que siempre cuando hago una presentación elijo muy bien, y lo voy a decir así, ¿no? Elijo muy bien a la gente que quiero que me presente. Más que nada, no por echarme más flores o menos flores, o porque me conozcan más, sino porque sé que ellos conocen la hondura de mi poesía y saben perfectamente a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces es un privilegio que todos los que están pasando por Tempo en estos 3-4 meses que llevamos de promoción y de un sitio a otro, pues estoy contenta y satisfecha porque creo que son gente que ven más allá, son personas que ven más allá, o poetas, escritores, que ven más allá de lo que encierra Tempo, ¿no? Entonces Tempo está hecho, primeramente está hecho en un lugar muy privilegiado,
un sitio en el que yo voy de vez en cuando. Está hecho en Córdoba y lo hice, fijaros que estamos en el 2018 y el Tempo se escribió en el 2014, lo que es la base estructural del Tempo. Luego, es verdad que le fui añadiendo otros poemas, como pregunta es de los últimos que añadí. Y lo hice en un monasterio, porque bueno, yo tengo mis creencias, pero yo considero creo, como San Juan de la Cruz, por eso cuando hemos hablado de San Juan de la Cruz va mucho con la línea de mi poesía, porque considero al poeta un místico de la poesía, y muchos, incluso compañeros y otros, no lo ven así, y ese creo que es uno de los grandes problemas que hay en la poesía actual. Es decir, el poeta no es solamente evocar, no es solamente ver lo que estamos viendo, sintiendo, cómo nos posicionamos en el mundo, es que hay que ir más allá de eso. Hay que ir más allá de que vosotros me estáis mirando ahora mismo lo que yo estoy hablando, porque entonces creo que la poesía se queda en la superficie. Entonces creo en la mística, en el sentido místico, en el sentido de que el hombre, la persona, el ser humano, hombre y mujer, tiene que ir más allá para expresar lo que están expresando, tiene que decir algo más de lo que está poniendo. Entonces creo que el Tempo habla mucho de eso. Cuando me voy en el 2014 a hacer mi retiro, yo hago retiros espirituales, pero no necesariamente va uno a rezar, yo voy a escribir, yo me meto en un oratorio, en una capilla, y hombre, como era aparte de la hospedería, como si tú te vas con tu fin de semana, tenemos una hospedería, pues tenemos nuestra capilla, yo me ponía a escribir, no había ningún problema, porque era nuestra hora y nadie nos decía nada, ¿no? Entonces yo me ponía a escribir. Entonces, viendo esos fines de semana, ir para acá, para allá, y yo me preguntaba, porque precisamente este poemario en esa época estaba terminando paisajes, terminé paisajes, no fue en el 2014, ya estaba paisajes publicados, pero es que era paisajes, Eguamares, y estos se hicieron todos en la misma vez. Y es curioso porque Tempo siempre es, creo que es una terminación de los dos anteriores, de paisajes y de Eguamares, porque paisajes es una imagen de la poesía, yo también considero la poesía imagen. Eguamares es la imagen de una dama, la dama soy yo, porque me gusta mucho el tema de la dama blanca, el velo blanco, ¿no? Siempre voy con también una simbología cuando he visto. Y Eguamares es la carne y el alma, es la lucha entre el amor más placentero con el amor más espiritual, pero es que Tempo más allá de esa lucha interna, va más allá del amor espiritual y el amor placentero de celos, envidia, soberbia, es decir, no tiene que ser únicamente el sexo, ¿no? Entonces, Tempo va más allá, es una contemplación tanto interna como externa, porque considero que el poeta se posiciona desde mi posición, que estoy mirando a vosotros, yo estoy comunicando cuando recito o cuando escribo, el lector lo lee o me escucha, pero aparte de eso es una mirada interna, es una bidireccionalidad. Entonces yo creo que mi poesía tiene mucho de eso y Tempo está estructurado así. Entonces yo, como os digo, en esa meditación, le veo a los monjes, le veo a familias que van allí, y el primer bloque que tiene Tempo dice ¿dónde? Y yo allí decía, yo estoy aquí, estoy viendo gente que no conozco, gente que no veo, y muchas veces me preguntaba, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Dónde quiero ir? Entonces, el sonido de la campana, por eso le puse Tempo, porque Tempo en música no solamente es los tipos de el movimiento, ¿no? El andante, el adagio, sino Tempo puede ser un crujir de una rama, ese sonido que queda en esos 2 segundos, que te queda diciendo va a pasar algo, el sonido de una campana, te queda escuchaba las campanas allí y decía, bueno, después toca laudes y esa espera, ¿no? Ese interior en el momento que estás pensando miles de cosas en una centésima de una campana, o de un crujir de una rama, un crujir de una hoja, o el sonido de los pasos de cuando vas andando, ¿no? Cuando iba andando por el jardín. Entonces todo eso yo soy muy preguntona, yo me hago muchas preguntas, yo estoy hablando aquí con vosotros y mi cabeza está ideando, ¿no? Y yo me puse a escribir y digo, voy a recoger esa sensación, y sin querer, de forma automática, pues en un plazo de unos meses empecé a hacer muchos de estos poemas que contiene Tempo, ¿no? Y es curioso porque cuando mi prologuista, Francisco Espada, conoce mucho de mí en ese sentido, hemos hablado charlas y charlas, es un poeta de Sevilla, bueno, es de Málaga, pero está afincado en Sevilla, y hemos hablado sobre mística, hemos hablado de contemplación, de la poesía, y también lo busqué como prologuista porque él entiende muy bien todo esto, ¿no? Y hablábamos de esa mirada que necesitamos los poetas reflejarnos. Entonces, cuando nos pusimos los dos a estructurar esto, después de muchas conversaciones, fijaros que cuando adquiráis el libro, si lo adquirís,
en la primera empieza el libro y meto unos versículos del Evangelio de San Juan. Y vosotros diréis, un libro de poesía, unos versos, porque fijaros cómo empieza el Evangelio de San Juan. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Claro, evidentemente San Juan se está refiriendo a Cristo, efectivamente. Pero es que yo pensando en este versículo, yo decía, es que el poeta es luz para la palabra, es sombra para la palabra. Todo lo que existe está hecho con la palabra. Todo lo que hablamos, recitamos, expresamos, pensamos, los niños también, son imágenes con palabras. Ellos no pueden, claro, son muy pequeñitos, no pueden. Digo porque he dado talleres de iniciación en este sentido de poesía. Cuando tú le explicas a un niño, ellos no pueden efectivamente escribir, pero pueden simbolizar esa palabra. Entonces la palabra es símbolo. Pues también ellos, con sus imágenes, es palabra. Un pintor también, la pintura es palabra, la música es palabra, todo lo que nos rodea es palabra. Es mística. No solamente el sentido bíblico, el sentido de Cristo, ¿no? Sino que la palabra es la luz de los hombres. Y yo me posicioné en esa proyección allí entre Jardín y Naranjo y dice, es que llevamos la palabra. No hace falta que tengamos las mismas ideas y las mismas convicciones. Yo puedo ser creyente, tú puedes ser ateo, y de hecho muchos creen que esto es un libro religioso y no es un libro religioso. Es un libro que permite ir más allá de la palabra, ¿no? Y por eso puse además a mí el Evangelio de San Juan es más místico de todos los evangelistas. Me gusta la mística, he leído a San Bernardo de Claraval, he leído a San Juan de la Cruz, y el Evangelio más místico y más simbólico que existe dentro del evangelista. Entonces, si podéis y queréis, aunque no seáis creyentes, fijaros en lo que hay detrás de San Juan, dice mucho a través de las palabras, aunque se refiera a Cristo y a Dios, ¿no? Y entonces quise poner ese versículo. Y luego puse una cita de Martagui. A mí me gusta mucho la cita, no solo ponerla en mis poemarios, pero esta vez dice algo Martagui muy evidente. Dios es el chivo expiatorio más popular para nuestros pecados. Porque nosotros hablamos, nos quejamos, todo el día quejándonos, todo el día hablando, y siempre es Dios. Bueno, las veces que ponemos a Dios en la boca es porque culpable es Dios, culpable. Tenemos, desde el punto de vista racional del hombre, buscamos a alguien que no ve, que no vemos, que no podemos maniatar para expiar nuestras culpas, ¿no? Y es verdad, a veces lo hacemos inconscientemente. Si no es Dios, es otra cosa, ¿no? Otro símbolo, ¿no? Para apartar nuestra movida y nuestra historia. Entonces, así empieza Tempo, ¿no? Con una reflexión en ese sentido, porque Tempo lo que yo quiero es hacer un viaje, sí, espiritual, como hacía San Juan de la Cruz, cuando habéis leído La Noche Oscura, habéis leído el Cántico, sus poemas es un viaje, y Tempo es un viaje, y hace las líneas, o intento, esto, que lástima, Dios me perdona, mejor porque soy demasiado, voy más allá, quiero ir demasiado para la humildad que creo que debo de tener. Intento hacer un viaje de un nivel, no hacia el éxtasis, pero sí es verdad